Hola, sean todos bienvenidos. Renato estaba a punto de iniciar una misión comercial en el extranjero, representando a una empresa de calzado en ascenso que estaba causando impacto en la industria. Tenía la responsabilidad de realizar una serie de presentaciones cruciales que podrían definir la posición de la empresa en el mercado internacional el próximo año. En la noche anterior a su partida, mientras revisaba minuciosamente sus notas de presentación, Renato recibió una llamada de Fernanda. Ella comenzó de manera vacilante, reconociendo la urgencia de la situación y el hecho de que Renato partiría en su viaje al día siguiente. Sin embargo, Fernanda sugirió la posibilidad de encajar una sesión de manejo más antes de la partida. Renato suspiró interiormente, consciente de la importancia del próximo viaje y recordando la ansiedad de Fernanda al volante al principio de su aprendizaje. Aunque el progreso de Fernanda era significativo, aún le faltaba confianza para conducir sola. La propuesta era realizar la sesión de manejo temprano en la mañana, cuando las calles estuvieran vacías. Renato cuestionó si ella sería capaz de hacerlo, y la voz de Fernanda se animó con un toque de esperanza. Expresó su gratitud y prometió llegar a tiempo, asegurando que la sesión sería rápida y destinada a reforzar su confianza al volante. Después de finalizar la llamada, Renato ajustó la alarma para despertar un poco más temprano, consciente de que el día sería largo. Sin embargo, encontró consuelo en la idea de marcar la diferencia en la vida de alguien, incluso de manera modesta. A sus 67 años, Fernanda sintió una mezcla de emoción y aprensión desconocidas mientras tomaba una decisión crucial. Era el momento de aprender a manejar. Ese día, ella completaría su 7ª lección de manejo con Renato. A lo largo de casi 45 años, Fernanda había sido una presencia constante en la granja local de productos lácteos, donde los olores de heno fresco, el sonido de las vacas moviéndose y el ritmo de las tareas diarias se habían convertido en una segunda naturaleza para ella. Todos los días, tomaba el autobús de la empresa, observando los campos mezclarse con la ciudad y luego con su pintoresca casa. Fue en esa misma granja de lácteos donde conoció a Bruno, su pilar de fuerza y amor a lo largo de los años. Bruno, con sus hombros anchos y ojos brillantes, manejaba una carretilla elevadora cuando intercambiaron votos matrimoniales. En ese momento, solo tenían un automóvil oxidado, pero el motor rugía fuerte. Para Fernanda, aprender a manejar en ese momento parecía un lujo innecesario. Además, a Bruno siempre le gustó estar al volante, llevándolos a picnics, reuniones familiares o simples paseos nocturnos espontáneos. Con el paso de los años, sus hijos llenaron sus vidas de risas, trayendo consigo una variedad de responsabilidades. Bruno asumió con fuerza el papel de chofer de la familia, pero el mundo de Fernanda pareció detenerse de repente cuando él sucumbió silenciosamente a un derrame cerebral a los 70 años. A lo largo de todos los años que compartieron, Fernanda nunca tuvo la necesidad de tomar el volante. Ahora, sin su presencia, el mundo se revelaba vasto y aterrador. A pesar de las ofertas de ayuda de sus amorosos hijos, Fernanda era consciente de sus vidas ocupadas y de las responsabilidades que llevaban. Sentía que no era justo depender constantemente de ellos. Durante momentos de reflexión, ella decidió enfrentar su aprensión y aprender a manejar. Después de semanas de instrucción, Fernanda logró aprobar todos los exámenes. El día en que sostuvo su nueva licencia de conducir estuvo lleno de una mezcla de orgullo y aprensión. Al buscar compañía para sus intentos de conducir, Renato destacó como el más compasivo y paciente. Intentos anteriores con sus hijos la dejaron nerviosa y ansiosa. En una de las clases, su hija exclamó, levantando las manos: «Ah, mamá, es solo la señal». Respondiendo con voz temblorosa y luchando contra las lágrimas de frustración, Fernanda explicó que no era tan fácil para ella como lo era para su hija. Fue en ese momento que Renato hizo toda la diferencia. Su calma y palabras alentadoras convertían cada error en un momento de aprendizaje.
Hola, Fernanda, se rió después de uno de esos errores, con los ojos brillando de alegría. Esto es el acelerador, no el freno. Pero no te preocupes, todos nos confundimos al principio, dijo, y ella respondió con una sonrisa avergonzada. Oh querido, creo que aún tengo un largo camino por recorrer, ¿verdad? A medida que las clases avanzaban, el interior del automóvil se convertía en un espacio donde las historias fluían libremente. El genuino interés de Renato por las narrativas pasadas y sus propias anécdotas de un mundo que Fernanda apenas comenzaba a comprender creaban un rico vínculo entre generaciones. Las sesiones de manejo se convertían en momentos queridos, una mezcla de instrucción e historias compartidas que conectaban el pasado y el presente. El vínculo entre Fernanda y Renato era tangible, haciéndola considerarlo con el mismo afecto cálido que a un hijo. Su relación no encajaba en términos convencionales, especialmente considerando la conexión única que tenían. Sorprendentemente, Renato era el yerno de Fernanda, y ella a menudo se maravillaba de los curiosos caminos de la vida. La vida tenía una manera peculiar de tejer historias, reflexionaría Fernanda, recordando el tiempo en que Renato estaba casado con su hija Alessandra. Habían construido un tapiz de recuerdos a lo largo de los años de matrimonio, sin embargo, como tantas otras historias, la suya no fue sin sus giros inesperados. En los primeros días, como en muchas relaciones incipientes, todo parecía perfecto. Alessandra era una joven radiante que llamaba la atención donde quiera que fuera. Su encanto y belleza la convertían en objeto de envidia para algunos y deseo para otros. Sin embargo, con el tiempo, se hizo evidente que, aunque Alessandra era indiscutiblemente hermosa, a menudo le faltaba la visión y sabiduría que los desafíos de la vida exigían. Renato, con sus rasgos esculpidos al lado de Alessandra, formaban una pareja impresionante, atrayendo frecuentemente miradas admirativas. Después de la boda, se establecieron en un acogedor apartamento. Sin embargo, el vínculo entre Renato y la familia de Alessandra, especialmente con Fernanda, era profundo. A pesar de tener una nueva casa que cuidar, Renato nunca permitió que la distancia interfiriera en su relación con su suegra. Al menos una vez por semana, hacía un punto de visitar la casa de Fernanda. Estas visitas no eran meras formalidades. Con las mangas arremangadas y una sonrisa lista, Renato se sumergía en cualquier tarea que necesitara ser hecha, ya sea reparar una llave que goteaba, cuidar del jardín o incluso ayudar en las compras del supermercado. Renato siempre estaba disponible, ansioso por ofrecer apoyo. Fernanda fue bendecida con 2 hijos, Alessandra y Rodrigo. Mientras Alessandra siempre estuvo cerca de casa, Rodrigo trazó su propio camino, estableciéndose en otro estado. Sin embargo, la distancia geográfica nunca alejó el vínculo familiar. Cuando llegó el momento de que Rodrigo y su familia se mudaran a una nueva casa, Renato no dudó. Reconociendo la magnitud de la tarea por delante, tomó rápidamente algunos días libres del trabajo para ayudar. Renato irradiaba un encanto tranquilo y despretencioso, algo raro en una era donde la falsedad y las apariencias eran comunes. Su autenticidad representaba un cambio refrescante. No se daba a grandes gestos ni exhibiciones ostentosas. En cambio, valoraba la autenticidad y la belleza de interacciones simples y sinceras. A lo largo del segundo año juntos, la sombra de Renato comenzó a proyectarse sobre la unión una vez feliz de Renato y Alessandra hacia el mundo exterior. Ellos eran la personificación de la felicidad conyugal, siempre de la mano, compartiendo risas y aparentando alegría. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de su hogar, una tensión palpable se estaba acumulando. En el corazón de sus problemas estaba un deseo no expresado, el deseo de formar una familia. Alessandra, en particular, se encontró lidiando con un conflicto interno profundo. Cada día que pasaba, oscilaba entre la esperanza de sostener a un hijo en sus brazos y la idea de poner fin a un matrimonio que, a sus ojos, seguía siendo insatisfactorio. Inicialmente, la pareja abordó el tema de los hijos con un optimismo relajado.
Sin embargo, a medida que los meses se convertían en años sin el sonido de los pequeños pasos, su inicial cuidado se transformaba en creciente preocupación. Descubrir que Renato era estéril fue un golpe devastador para la pareja. La realidad de que no había solución médica para el problema los golpeó con fuerza, pero los impactos emocionales variaban drásticamente entre ellos. Para Renato, aunque la noticia era indiscutiblemente dolorosa, encontró una manera de manejarla y seguir siendo su yo resiliente. Una noche, sentados en el patio bajo la tenue luz de las luces de cuerda, él dijo: «Hay muchas formas de construir una familia, Alessandra. Encontraremos la nuestra». Sin embargo, para Alessandra, la noticia fue abrumadora para el alma. El sueño que acariciaba de sostener a un bebé un día parecía desmoronarse. A menudo, se perdía en pensamientos imaginando el eco de risas y la alegría de los primeros pasos que tal vez nunca sucedieran. «Siempre imaginé a nuestro hijo, Renato», confesó en una noche particularmente difícil, la voz quebrándose. «Imaginé que tendría tus ojos, tus...». Ahora, Renato abrazó con fuerza su propio corazón pesado, compartiendo el duelo. «Encontraremos un camino», susurró él, aunque el camino por delante estaba nublado de incertidumbre. A medida que el impacto inicial comenzó a disminuir, Renato, siempre el solucionador de problemas, comenzó a explorar caminos alternativos para la paternidad. Se sumergió en la investigación, buscando todas las posibles opciones, desde la adopción hasta el vientre de alquiler. Cada vez que encontraba una solución potencial, su corazón se llenaba de esperanza, ansioso por compartirla con Alessandra. Una noche, después de horas de investigación en artículos y formularios, Renato se acercó a Alessandra con una carpeta llena de información. Alessandra comenzó a leer tímidamente: «He estado investigando sobre la adopción. Hay niños por ahí que necesitan un hogar amoroso. Tal vez podamos ser ese hogar para uno de ellos». Sin embargo, Alessandra parecía distante, con la mirada fija en un punto más allá de Renato. La idea de considerar alternativas parecía una traición al sueño que había sostenido durante tanto tiempo. Renato, intentando otra aproximación, dijo: «O podemos pensar en el vientre de alquiler. Es una manera de seguir teniendo una conexión biológica con nuestro hijo». Alessandra soltó un suspiro profundo, su voz apenas era audible: «Solo necesito tiempo, Renato. Necesito aceptarlo todo». Detrás de una fachada de compostura, Renato se sintió profundamente afectado. Creía que Alessandra solo estaba adormecida para su propio dolor. La idea de comenzar una familia de manera convencional, sin la intervención de tratamientos médicos o adopción, era fundamental en su mente. Para ella, el camino hacia la maternidad era sagrado, y siempre lo había imaginado desplegándose de una manera específica. Alessandra era una perfeccionista por naturaleza, y este rasgo se reflejaba en todos los aspectos de su vida. Desde la meticulosidad con la que organizaba su hogar hasta la precisión con la que abordaba su trabajo, perseguía un ideal. En su mundo perfecto, comenzar una familia seguía un guión muy específico. Las pequeñas desavenencias que solían resolverse con gestos amorosos o simples conversaciones evolucionaron hacia silencios prolongados e intercambios de palabras frías. La risa cálida que impregnaba su hogar parecía haber desaparecido, reemplazada por una creciente tensión. Aunque el amor aún estaba allí, estaba enterrado bajo capas de dolor e incomprensión. Reconociendo el abismo creciente entre ellos, Renato, en un intento de salvar la relación, sugirió terapia. Esperaba que un entorno neutral, guiado por un profesional, pudiera ayudarlos a navegar por sus emociones complejas y abrir el camino hacia la reconciliación. Después de varias sesiones de terapia, donde ambos compartieron sus miedos y deseos más profundos, llegó el día que quedaría grabado para siempre en la memoria de Renato. Sentados uno al lado del otro en el lujoso sofá del terapeuta, Alessandra respiró profundamente y susurró palabras que enviaron una onda de choque por el aire: «Renato, quiero el divorcio». El tiempo parecía detenerse.
Renato sintió como si el suelo bajo él hubiera sido arrancado, dejándolo caer en un abismo de desesperación. Cada plan, cada sueño compartido, cada secreto susurrado sobre las sábanas ahora parecían fragmentos de una ilusión. La enormidad del dolor era casi física, un peso abrumador en su pecho. Miró a los ojos de Alessandra, buscando algún indicio de que ella realmente no quería esto, pero todo lo que vio fue una profunda tristeza. ¿Realmente es lo que quieres?, logró preguntar, con la voz temblorosa. Alessandra sintió lágrimas brillando en sus ojos. Creo que es lo mejor para ambos en este momento. La realidad de su futuro, desgarrado, se abatió sobre Renato. Se dio cuenta de que, a veces, a pesar del amor más profundo, los caminos se separan y los sueños evolucionan. Sin embargo, el dolor de esta realización los acompañaría durante mucho tiempo después de la dolorosa disolución del matrimonio. Renato se encontró envuelto en un profundo sentimiento de soledad. Las habitaciones de la casa que compartían, llenas de recuerdos de su tiempo juntos, parecían resonar con sus risas, intensificando su soledad. El amor que sentía por Alessandra permanecía inquebrantable, incluso mientras intentaba lidiar con la impactante realidad de la separación. Alessandra, por otro lado, parecía adoptar un enfoque diferente. Ya sea un intento de enmascarar su dolor o realmente seguir adelante, se embarcó en una búsqueda para dejar atrás su pasado compartido. Solo unos meses después de firmar los documentos de divorcio, Renato recibió la noticia de que Alessandra había comenzado a salir con alguien nuevo. La espera para él intensificó el dolor. Renato se había integrado tan perfectamente en la familia de Alessandra que, incluso después de la separación, encontraba consuelo en la reconfortante presencia de Fernanda. La residencia de Fernanda siempre representó un refugio para él, un lugar donde experimentaba afecto y reconocimiento. A pesar de las transformaciones en su vida personal, él frecuentaba el lugar con regularidad, ayudando en las tareas domésticas o simplemente compartiendo momentos afectuosos con Fernanda. Su conexión trascendía las complicaciones originadas por su divorcio. En una tarde especialmente destacada, mientras disfrutaban de un almuerzo casero en la acogedora cocina, un incidente alarmante evidenció la profundidad de su vínculo. En medio de la conversación, el rostro de Fernanda adquirió una tonalidad rojiza, indicando que algo estaba mal. En cuestión de segundos, quedó claro que se estaba atragantando. Los instintos de Renato y su formación previa en primeros auxilios entraron en acción. Se levantó rápidamente de la silla, moviéndose con urgencia detrás de Fernanda. Envolvió sus brazos alrededor de su cintura, formó un puño justo encima del ombligo y realizó una serie de compresiones hacia arriba. Después de un momento tenso, que pareció una eternidad, un trozo de comida se desprendió de la garganta de Fernanda, permitiéndole recuperar la respiración. Su rostro recuperó el color natural y Renato, ansioso, encontró su mirada. ¿Estás bien, Fernanda?, preguntó él, con la voz llena de preocupación. Fernanda, aún recuperándose del susto, asintió. Gracias, querido. Apenas puedo creer lo que acaba de suceder. Abrazándola con un brazo reconfortante, Renato respondió, solo estoy feliz de estar aquí y saber qué hacer. Por favor, ten cuidado. La casi tragedia fortaleció aún más su vínculo, destacando que, incluso en medio de las complejidades de las dinámicas familiares y las relaciones personales, el cuidado genuino y el amor persisten. El impactante evento en la cocina de Fernanda tocó profundamente a la propia Fernanda. Sintió que era crucial que Alessandra supiera de los actos heroicos de Renato. Sin embargo, cuando Fernanda compartió la experiencia angustiante con Alessandra, esperando que ella se sintiera aliviada y agradecida, la reacción fue totalmente diferente. El rostro de Alessandra se endureció mientras escuchaba con escepticismo. Evidente en sus ojos, dijo con desdén, mamá, parece más una de las artimañas de Renato. Probablemente es solo otra manera de que él intente infiltrarse en nuestras vidas y ser el héroe.
Él tiene una manera de hacer que todo sea sobre él. Simplemente no compro esa historia. El corazón de Fernanda dolía por la terquedad de su hija y su renuencia a aceptar la verdad. Es triste para mí que no pueda ver más allá de sus propios prejuicios, dijo suavemente. Renato siempre ha estado allí para nosotros, incluso cuando no lo necesitábamos. Lo mínimo que puedes hacer es reconocerlo. Su conversación terminó en un tono sombrío. La negativa de Alessandra a creer en su madre creó una brecha entre ellas, algo que Fernanda nunca había anticipado. Comenzó a distanciarse de su hija, herida por su incapacidad para reconocer actos genuinos de bondad y por la persistente nube de escepticismo que arrojaba sobre las intenciones de Renato. El viaje de la vida continúa con sus altibajos, indiferente a las tristezas que encontramos. Alessandra, al comenzar un nuevo capítulo en su existencia, se deleitaba con la luminosidad de un inminente matrimonio. En contraste, el universo de Renato aún estaba envuelto en una aura de melancolía. Sin embargo, el destino le tenía preparado un encuentro inusual. En una noche, mientras Renato regresaba del trabajo inmerso en sus pensamientos, un maullido débil y lastimero de una pequeña criatura rompió su contemplación. Al mirar hacia abajo, se encontró con un gatito frágil, con el pelaje enredado y los ojos abiertos, buscando restos en una bolsa de papel desechada. La vulnerabilidad expresada en los ojos del felino resonó con la soledad que Renato sentía, estableciendo un vínculo instantáneo. Sin segundas intenciones, Renato acogió al pequeño gatito, llevándolo a casa. Bautizó a su nuevo amigo peludo como Simba. A partir de ese día, una chispa de alegría regresó a la vida de Renato. Las travesuras de Simba, desde perseguir bolas de lana hasta saltar en el regazo de Renato de forma inesperada, se convirtieron en los puntos culminantes de sus noches. El apartamento, antes impregnado de silencio, ahora resonaba con los alegres sonidos de los ronroneos y los maullidos juguetones de Simba. Y como el destino tendría, Simba no estaba destinado solo a transformar la vida de Renato, sino que pronto desempeñaría un papel fundamental en la vida de otra persona, entrelazando hilos del destino en una tapicería aún por revelar. Pasaron 10 meses desde el divorcio, pero para Renato, el peso de cada día sin Alessandra parecía una eternidad. El sol de la mañana comenzaba a descender, arrojando un cálido tono dorado sobre la ciudad. Renato cerró su maleta con cremallera, echando una última mirada alrededor de su apartamento antes de partir. Al estacionar en la entrada de la casa de Fernanda, el reconfortante aroma del desayuno flotaba en el aire. Fernanda, con su conocida hospitalidad cálida, había preparado una mesa con tostadas, huevos revueltos y café fresco. Mientras conversaban, recordando tiempos antiguos y riendo de memorias compartidas, el corazón de Fernanda se compadecía de Renato. A pesar de ser el exmarido de su hija, sentía una cercanía mayor con él que con Alessandra. En algunos momentos, Fernanda intentaba entender los motivos de Alessandra, pero las conversaciones sobre el tema generalmente terminaban acaloradas, con Alessandra exclamando: «¡Ah, madre, es mi vida!». A medida que la mañana avanzaba, Renato se disculpó para usar el baño. Para su sorpresa, la manija resistió su intento de girarla. Frunciendo el ceño, intentó nuevamente, aplicando más fuerza. La voz de Fernanda llamó: «Oh, necesitas girarla hacia tu dirección y luego empujar hacia abajo». «No te preocupes». Él respondió con una sonrisa, dirigiéndose directamente hacia el galpón. La disposición familiar de la casa de Fernanda estaba grabada en su memoria, un testimonio de las muchas horas que pasó ayudando, incluso después del divorcio. Desde la perspectiva de la cocina, Fernanda observaba a Renato trabajar con una sonrisa cariñosa en su rostro. Él demostraba eficiencia, arreglando la manija con facilidad en poco tiempo. Admiraba su dedicación y resistencia, esperando en silencio que la vida finalmente le concediera la felicidad que merecía.
guardaba un deseo tranquilo en su corazón, anhelando el día en que el universo conspiraría a su favor, presentándole a alguien que valorizara a Renato tanto como ella. Después de completar su lección de manejo, las calles bañadas en un suave resplandor anaranjado parecían reflejar las emociones de Fernanda, una mezcla de alegría y una pizca de tristeza. Al entrar en el garaje, Fernanda suspiró profundamente y se volvió hacia Renato. «Sabes, si alguna vez decides mudarte al extranjero de manera permanente, realmente te extrañaré». Su voz temblaba ligeramente, revelando la profundidad de su sentimiento. «Para ser honesta, la idea de no verte en las próximas 2 semanas ya parece una pequeña eternidad». Renato la miró, conmovido por su genuina preocupación. Por un momento, las palabras lo abandonaron, y todo lo que pudo hacer fue inclinarse sobre un sobre y ofrecer un abrazo reconfortante. «Gracias, querida, por ser como una segunda madre para mí». Su abrazo fue un testimonio silencioso del vínculo que compartían. Alejándose a regañadientes, Renato encendió su coche y se dirigió hacia el aeropuerto. El rugido del motor y el constante ritmo de la carretera sumieron a Renato en un estado reflexivo. Fue solo cuando un pequeño maullido sonó en su teléfono celular, un recordatorio de Simba, que volvió a la realidad. En medio de todas las preparaciones y despedidas, Renato se había olvidado por completo de su gatito. Al verificar la hora, se dio cuenta de que tenía un poco de tiempo libre antes de su vuelo. Sin embargo, surgió la pregunta de a quién podría confiarle el cuidado de Simba. Sus opciones eran limitadas, pero una se destacaba: Fernanda. Al quedarse afuera de la puerta de ella, una sensación de preocupación se formó en su estómago. Múltiples llamadas no fueron contestadas, y su silencio estaba fuera de su carácter usual. Observando al inquieto gatito en sus brazos maullando suavemente en busca de atención, Renato respiró hondo y decidió dejar a Simba en la casa de Fernanda, con la esperanza de que ella regresara pronto. Usando la llave de repuesto que Fernanda le había dado, abrió la puerta y entró. Al entrar, Renato colocó a Simba en la suave alfombra de la sala de estar, junto con comida, agua y su caja de arena. Cuando estaba a punto de salir, escribió una nota apresurada y la dejó sobre la encimera. Las palabras, «Simba, por favor, cuida la casa por mí hasta que regrese», parecían demasiado simples para transmitir su genuina preocupación. Agachándose al nivel de Simba, Renato miró a los ojos curiosos del gatito. «Vas a cuidar la casa por mí, ¿verdad, grandulón?». Acarició el pelaje del gato, tratando de ocultar la preocupación que lentamente se instalaba. Después de una última mirada a la silenciosa casa, Renato salió, cerrando suavemente la puerta detrás de él. Después de completar su viaje de negocios, estaba más que listo para regresar a casa. Los últimos días fueron una vorágine de reuniones, presentaciones y negociaciones. Aunque el viaje fue un gran éxito y su empresa aseguró varios nuevos contratos, estaba agotado. Su deseo de regresar a casa se retrasó aún más cuando descubrió que su vuelo se retrasó debido a una tormenta severa. Con 6 horas por delante, Renato se acomodó en uno de los bancos de la sala de embarque. Poco después, una mujer y su hijo pequeño se sentaron a su lado. El niñito, con su cabello alborotado y energía inquieta, comenzó a dar patadas al costado de la maleta de su madre. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a suplicar por otro paseo encima del equipaje. Mirando hacia el lado, Renato les dio una cálida sonrisa, sus ojos arrugándose en los bordes, al darse cuenta de una oportunidad para aliviar la carga de la madre. Propuso: «Oye, amiguito, ¿qué tal dar una vuelta en mi maleta?». Los ojos del niño se iluminaron de emoción. ¿En serio? Claro, podemos aprovechar al máximo nuestro retraso. Renato rió, lanzando una mirada comprensiva a la madre cansada del niño. El trío se embarcó en una aventura improvisada por la terminal, con el pequeño Simon equilibrándose en la maleta de Renato todo el tiempo.
Simon bombardeó a Renato con preguntas que iban desde lo cotidiano hasta lo verdaderamente intrigante. ¿Por qué las luces son tan brillantes? ¿Los aviones siempre vuelan incluso cuando está lloviendo? Renato respondió a cada pregunta con entusiasmo y paciencia, llevando a Simon a preguntar, ¿eres profesor o algo así? Renato respondió con una risa. Mientras pasaban por una tienda de juguetes, Simon saltó de la maleta y presionó la nariz contra la ventana, mirando fijamente una figura de acción de Superman. A diferencia de la mayoría de los niños, no hizo berrinches ni exigió el juguete, simplemente lo admiró con asombro, evidente en sus ojos. Al darse cuenta de esto, la madre de Simon se acercó con un toque de aprehensión. «Recuerda lo que hablamos, Simon. No podemos comprar hoy». Renato, viendo una oportunidad de traer un poco de alegría al día del niño, lanzó una mirada silenciosa e inquisitiva a la madre. Ella titubeó, pero luego asintió muy discretamente. Al entregarle la figura de acción a Simon, Renato dijo, «Todo aventurero necesita un ayudante», guiñando el ojo abrumado de gratitud. La madre de Simon susurró, «Realmente no tenías que hacerlo». «Gracias». Renato solo sonrió, reflexionando sobre cómo un simple gesto de bondad podría hacer que las largas esperas en un aeropuerto fueran más llevaderas. A medida que pasaban las horas, Renato aprendió más sobre la envolvente mujer a su lado. Catarina, con sus suaves ojos marrones y espíritu resiliente, era una madre soltera haciendo lo mejor para cuidar de su hijo. Mientras conversaban, Renato notó una sutil sombra que atravesaba su rostro al hablar de su pasado. Mientras Simon jugaba enérgicamente, imaginando los bancos del aeropuerto como naves alienígenas, Catarina se sumergió más profundamente en su historia. Extraña a su padre, compartió ella, su voz apenas por encima de un susurro. Tiene 1 año y medio, pero parece que fue ayer. Haciendo una pausa, continuó, su padre era un piloto de helicóptero apasionado por su trabajo. Siempre decía que el cielo era donde realmente se sentía vivo. Hace 1 año y medio, estaba haciendo una prueba de vuelo en un nuevo modelo. Algo salió mal, y no pudo regresar. Observando a Simon, que ahora mostraba cansancio de su batalla intergaláctica, Renato sintió un pinchazo en el corazón. Después de unos minutos más de juego, el niñito dio un mordisco a un sándwich que Catarina le había empacado y pronto se quedó dormido, con la cabeza apoyada en la rodilla de Renato. El gesto fue tierno y conmovedor. «Lo siento», dijo Renato, poniendo una mano reconfortante en el brazo de Catarina. «La vida puede ser tan impredecible». Desafortunadamente, el destino tenía otros planes, ya que estaban reservados en vuelos diferentes. Sin embargo, antes de separarse, Renato escribió sus datos de contacto. «Si alguna vez se encuentran en mi ciudad, por favor, no duden en visitarme. Sería encantador volver a verlos a ambos». Catarina sonrió, agradecida por la inesperada amistad que había florecido en un aeropuerto sombrío. «Gracias, Renato». Cuando Renato regresó a casa después de su viaje de negocios, estaba ansioso por visitar a Fernanda. Había comprado regalos especiales para ella en sus viajes y estaba emocionado de compartirlos. Al entrar en el garaje de ella, sin embargo, una sensación de incomodidad se apoderó de él. Trabajadores se apresuraban, retirando muebles dañados de la casa, aunque el exterior parecía intacto. La desesperación se apoderó de él, y se acercó a uno de los trabajadores. «¿Qué pasó aquí?», exigió, su voz cargada de preocupación. «Incendio en la cocina», respondió el trabajador, secándose el sudor de la frente. «No tengo detalles. Nos llamaron solo para reparar el daño». El corazón de Renato latía con fuerza. «¿Sabes si todos están bien? ¿Dónde está Fernanda?». El trabajador encogió los hombros. «Lo siento, colega, solo estamos arreglando las cosas. No vimos a los dueños».
El vecino de Fernanda, que cortaba el césped, fue abordado por Renato con pasos rápidos. Nicolás, ¿Fernanda está bien? ¿Qué pasó? Nicolás dejó de cortar el césped, se secó la frente y miró a Renato con una mezcla de alivio y sorpresa. Ah, Renato, has vuelto. Fernanda está bien. Hubo un incendio en la cocina hace unos días, pero no resultó herida. Solo estaba asustada, supongo. El hombro de Renato se relajó con alivio. Gracias a Dios. ¿Ella mencionó cómo todo empezó? Nicolás negó con la cabeza. No entró en detalles. Pero sabes, lo más divertido es que algunos días después del incendio, ella entró en el garaje conduciendo mejor de lo que la he visto conducir. Las clases de conducción que le diste hicieron algo de magia. Renato rió levemente, aún recuperándose de su pico inicial. Sí, tal vez. Gracias, Nicolás. Intentaré ponerme en contacto con ella. Nicolás dio un palmadita reconfortante en los hombros de Renato. Esa Fernanda es resistente, siempre lo fue. Renato regresó al coche, decidido a ponerse en contacto con Fernanda y asegurarse de que estuviera realmente bien. Varios días después del incidente, sonó el teléfono de Renato. Era Fernanda. Contestó de inmediato, sintiendo alivio al escuchar su voz familiar al otro lado de la línea. Mi teléfono fue alcanzado por ese incendio en la cocina, explicó Fernanda, su voz sonando un poco más preocupada de lo normal. Solo estoy aliviada de que estés bien, respondió él, su voz cargada de preocupación. Me estoy quedando con Alessandra por ahora, continuó ella. Ya sabes, en el apartamento de su novio. Se van a viajar este fin de semana, pero podrías pasar si quieres. La idea de visitar el lugar donde su esposa vivía despertó un torbellino de emociones en Renato. Los recuerdos, el amor que alguna vez existió, el dolor de la separación, todo volvió inundándolo. Pero tenía que ver a Fernanda para asegurarse de que realmente estaba bien, especialmente después de lo que había pasado. Claro, Fernanda. Pasaré por allí, respondió él al llegar al complejo de apartamentos de Alessandra. Renato inspiró profundamente para calmar sus nervios cuando la puerta se abrió. Allí estaba Fernanda, una amplia sonrisa en el rostro, sosteniendo a Simba en su regazo. El alivio inundó sus ansiedades. Simba, exclamó Renato, riendo. Olvidé completamente a este pequeño amigo. Lo siento mucho. Fernanda rió. Ha sido un gran consuelo. Me hace compañía, este travieso. Renato extendió la mano para acariciar al gato, sintiendo sus vibraciones bajo su toque. Creo que ambos encontramos consuelo en este pequeño amigo. Fernanda sintió que sus ojos brillaban. Querido, pongámonos al día. Los dedos de Fernanda acariciaron suavemente el pelaje de la cabeza de Simba, mostrando el vínculo que se había formado entre ellos. Miró a Renato, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y lágrimas, y dio un paso más cerca, envolviéndolo en un abrazo apretado. Podía sentir la humedad de sus lágrimas penetrando en su camisa. Al alejarse ligeramente, Fernanda se secó las lágrimas de la cara y ofreció una débil sonrisa. Probablemente pienses que estoy un poco tonta por emocionarme por un gato, comenzó, su voz temblando un poco, pero Simba me salvó. Me despertó con sus persistentes toques. Si no fuera por él, podría no haber despertado a tiempo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Renato al darse cuenta indirectamente del papel crucial que desempeñó en salvar la vida de Fernanda. Fernanda, comenzó él, su voz densa de emoción, solo estoy agradecido de que estés a salvo. Es casi como si Simba hubiera sido enviado a nosotros como un ángel guardián. Lágrimas aún brillaban en los ojos de Fernanda. Él es más que solo una mascota para mí ahora. Él es familia, y tú también, Renato.
Mientras Renato detallaba su viaje, Fernanda frunció el ceño en pensamiento. Sin embargo, cuando mencionó a Katarina y Simon, un observador atento notaría un ligero cambio en su comportamiento. Se inclinó un poco más hacia adelante, su interés claramente despertado. Fernanda inclinó la cabeza, analizando las expresiones de Renato. «Tienes esa mirada en los ojos, Renato, la misma que solías tener cuando hablabas de Alessandra en los primeros días», dijo ella, suspirando y pasando la mano por el cabello. «No es exactamente así, Fernanda», respondió Renato. «Fue solo un encuentro breve, pero hay algo en ellos, especialmente después de escuchar su historia, que resuena en mí». La mirada de Fernanda se suavizó, y ella puso una mano reconfortante en el brazo de Renato. La vida tiene una manera peculiar de presentarnos a personas que más necesitamos en los momentos más inesperados. Tal vez haya una razón para que los hayas conocido. Cuando Renato mencionó el accidente de helicóptero, los ojos de Fernanda se abrieron de reconocimiento. «Recuerdo haber oído hablar de ese accidente en las noticias. Fue tan trágico». A medida que los días se transformaban en semanas, el ritmo de la vida persistía para todos. Simba ahora estaba cómodamente adaptado a su nueva vida con Fernanda. Cuando se acercaba el cumpleaños de Renato, Fernanda estaba ocupada planeando una celebración especial para alegrar su corazón. Lo invitó cálidamente a su casa, prometiendo un pastel casero y una deliciosa cena. Los cumpleaños habían perdido su encanto, y Renato trataba el día como cualquier otro. Sin embargo, aceptó pasar el día con Fernanda, apreciando su esfuerzo por hacerlo especial. Al llegar a la entrada de Fernanda, los ojos de Renato avistaron de inmediato dos autos desconocidos estacionados allí. La ansiedad lo golpeó, y su mente corrió a la posibilidad de que Alessandra estuviera presente. Ella había establecido límites claros, pidiéndole a Renato que respetara su espacio y evitara el contacto. Notó que las placas de los autos eran de fuera del estado, lo que alivió ligeramente su preocupación, pero la curiosidad habló más fuerte. Optó por dejar de lado sus preocupaciones y dirigirse a la casa, listo para desentrañar el misterio de los invitados inesperados. Mientras Renato atravesaba la puerta, envuelto por la oscuridad, sentía una sensación de anticipación en el aire. Sin previo aviso, una explosión de confeti estalló a su alrededor, y la sala fue repentinamente inundada por una luz cálida y acogedora. Ante él estaba Rodrigo, con su risa animada llenando el espacio, vestido con un traje extravagante, junto con toda su animada familia. En medio del caos jubiloso, Renato notó dos rostros familiares, Katarina y Simon, aplaudiendo modestamente y luciendo sonrisas sinceras, la sorpresa estampada en sus rostros. Renato quedó momentáneamente aturdido antes de ser envuelto por una avalancha de abrazos, besos y aplausos de felicitaciones. Mientras observaba a su alrededor, absorbiendo la atmósfera alegre, su mirada se encontró con la de Katarina, y en ese instante, su corazón dio un salto, latiendo por primera vez en una eternidad. La felicidad inundó su interior, pura e inalterada, envolviendo a todos a su alrededor. Renato tomó a Simon y lo puso en sus hombros, y comenzaron a bailar y balancearse al ritmo de las risas y la conversación a su alrededor. Fue un momento de alegría desinhibida, una celebración de la vida y de las conexiones nuevas y antiguas. Fernanda, siempre observadora, había notado la luz que brillaba en los ojos de Renato al hablar de su encuentro casual con Katarina y Simon. Por la forma en que describió la interacción, sintió la conexión que iba más allá de la naturaleza pasajera de un encuentro aleatorio en un aeropuerto. Presentía que esto podría ser lo que devolvería la felicidad genuina a la vida de Renato, así que decidió actuar. Después de varias semanas y diversas búsquedas en línea, Fernanda finalmente encontró la pista. Descubrió el perfil de redes sociales de Katarina, tomó una profunda bocanada de aire, le envió una solicitud de amistad junto con un mensaje explicándole quién era y el profundo impacto que el encuentro había tenido en Renato. Para alivio de Fernanda, Katarina respondió rápidamente y pronto comenzaron a hablar.
Compartieron historias, risas y hablaron del fuerte vínculo que Catarina y Simon habían formado con Renato durante ese breve encuentro. A medida que Fernanda conocía más sobre el pasado de Catarina, sentía aún más certeza de que estas dos almas estaban destinadas a cruzarse. Al darse cuenta del potencial para que algo hermoso floreciera, Fernanda concibió un plan. Propuso a Catarina y Simon la idea de asistir a una pequeña reunión, ya que era el cumpleaños de Renato. Creía que él estaría radiante al verlos, rodeados de amigos nuevos y antiguos. La presencia de Catarina y Simon le brindó a Renato un profundo sentido de pertenencia y felicidad. La noche se desplegó como una vibrante tapicería de risas, historias y nuevas conexiones, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Renato. Desde esa sorprendente fiesta de cumpleaños, él se acercó más a Catarina y Simon, haciéndolos parte integral de su vida de manera armoniosa. El respeto mutuo y el amor eran evidentes. A medida que los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, el vínculo entre ellos solo se profundizaba. Su relación se construyó sobre una base de comprensión, confianza y un compromiso inquebrantable el uno con el otro. Catarina, con su corazón compasivo y espíritu acogedor, a menudo compartía su sueño de ampliar la familia bajo un manto de estrellas en una noche especial. Tímidamente, Catarina sugirió a Renato la idea de la adopción, un paso significativo. Renato, al presenciar la dedicación de Catarina a Simon, reconoció la profundidad del amor que ella podía ofrecer. Sintió el llamado del amor paternal y el anhelo de brindar un hogar amoroso a otro niño. Después de un viaje emocionalmente intenso, lleno de expectativas, papeleo e innumerables entrevistas, Clara fue acogida en su hogar. Sus manitas pequeñas, risa contagiosa y ojos inquisitivos trajeron nueva alegría y propósito a sus vidas. La dinámica familiar, con la presencia constante de Fernanda en los altibajos, fortaleció el vínculo inquebrantable con la familia de Renato. Ya sea en cenas de domingo, encuentros para jugar o periodos ocasionales de cuidado, Fernanda ofrecía sabiduría, consuelo y amor. En un soleado día en el parque, mientras Renato empujaba a Clara en el columpio y observaba a Simon y Fernanda en un animado juego de la cuerda, avistó un rostro familiar. Alessandra, un poco más mayor y llevando el peso de los años en su rostro, estaba allí con sus dos hijos. Sus caminos no se cruzaban desde hacía mucho tiempo, y la distancia emocional entre ellos era palpable. Sus miradas se encontraron, una conversación silenciosa sucediendo entre ellos. La mirada fugaz llevaba el peso de memorias pasadas y arrepentimientos, pero en los ojos de Renato también había comprensión y perdón. Su suave sonrisa, libre de cualquier amargura, transmitía un mensaje simple: el pasado estaba atrás, estaba bien seguir adelante. Alessandra, aparentemente sorprendida por la sinceridad de su sonrisa, ofreció una sonrisa vacilante en respuesta. Fue un momento de cierre, un reconocimiento no hablado de que, aunque sus caminos se habían separado en el pasado, ambos habían encontrado su camino. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.